Vamos a comenzar entonces con este segundo bloque de ponencias en el segundo seminario de investigación en Patrimonio, Arquitectura y Diseño. Este bloque será moderado por el arquitecto Guillermo García, secretario de Investigación de la Universidad Católica de La Plata. Muy bien, gracias Mauro. Bueno, me toca entonces presentar la primera ponencia del bloque 2, cuyo título es La gestión del patrimonio natural y cultural en espacios de acelerada expansión urbana, aspectos claves e indicadores, a cargo del doctor Federico Colombo Speroni, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta. Federico, un amigo con el que hemos intercambiado ya hace un par de años en esta unidad que nos reúne a todas las universidades católicas y de orientación católica, y bueno, así que ya nos tenemos vistos de varias reuniones virtuales y presenciales, y le agradecemos mucho su participación desde su universidad. Federico es profesor extraordinario de Ambiente y Arquitectura de la Universidad Católica de Salta, doctor en Ecología, magíster en Conservación y Gestión del Medio Natural y licenciado en Ciencias Biológicas. Su actividad profesional está centrada en el desarrollo de proyectos de innovación en conservación y gestión de áreas protegidas y desarrollo territorial sostenible. Le damos la palabra entonces al doctor Speroni. Buenos días, ¿cómo les va? La verdad que es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. En primer lugar, bueno, feliz día a todos los arquitectos y arquitectas que están hoy reunidos acá, y un agradecimiento particular a la Universidad Católica de La Plata, bueno, en particular Guillermo, Mauro, que me convocaron para este espacio tan interesante, y felicitarlos por la iniciativa, porque la verdad que generar estos espacios que nos permitan compartir lo que venimos haciendo, me parece que enriquece muchísimo y dan lugar a repensar también los propios proyectos y enriquecerlos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Yo lo que hoy les vengo a presentar es una línea de trabajo que venimos desarrollando desde el Instituto de Sostenibilidad Urbana y Territorial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Salta, en particular anclado con una maestría que tenemos ahí, que es en valoración del patrimonio cultural y natural. Con lo cual, digamos, estos trabajos son de carácter interdisciplinario, donde participamos desde diferentes, yo soy biólogo en particular, pero compartimos muchos trabajos con arquitectos, con gente de áreas de ciencias sociales, recursos naturales, etcétera, ingenierías, etcétera, etcétera, y buscamos que la aproximación sea de este tipo interdisciplinaria, ¿no? Mientras comparto, digamos, un poco la pantalla, si ustedes me permiten. Un poco el eje del estudio y del centro de la línea de trabajo que nosotros venimos, digamos, promoviendo, está en... ahí se ve bien, ¿verdad? Está un poco en el estudio centrado en la ciudad de Salta y en particular el Valle del Lerma, asociado a una problemática generalizada que ocurre en muchas ciudades intermedias, que es una acelerada expansión urbana de estos territorios, ¿no? Y en particular esta acelerada expansión urbana en realidad tiene como muchas aristas, muchos análisis que tienen que ver tanto desde la construcción de hábitat como específicamente las incidencias ambientales y sociales que este fenómeno de expansión urbana tienen sobre el territorio circundante a estas ciudades, ¿no? En particular lo que les quiero presentar está asociado con estos puntos, ¿no? En primer lugar, bueno, el fenómeno de la expansión urbana, presentarles los análisis relacionados con dos casos de estudios vinculados a la ciudad de Salta y sus alrededores, y después presentar algunas conclusiones, como les digo, parciales o algunos avances del trabajo de investigación, porque esta es una línea de investigación que se encuentra en desarrollo, fundamentalmente asociado a tres perspectivas de análisis vinculadas a la gestión del patrimonio, que tiene que ver con, en primer lugar, el rol del patrimonio en la configuración de estos nuevos espacios urbanos y periurbanos, las nuevas dinámicas de conformación del patrimonio cultural y natural en estos espacios, ¿sí? Pensando
un poco de manera prospectiva, digamos, ¿no? Cómo se va configurando ese nuevo patrimonio hacia las generaciones futuras. Y por otro lado, las formas en las que podríamos internalizar el patrimonio en estas nuevas dinámicas urbanas. Con respecto a la expansión urbana de las ciudades intermedias, es un fenómeno que se viene estudiando mucho y hay mucha bibliografía asociada con esto, pero que en particular está principalmente asociada a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, es desde la perspectiva del urbanismo, en cómo es la construcción del hábitat o cómo se va dando la construcción de este nuevo hábitat y cuáles son los drivers o los procesos que van construyendo o que van configurando estos nuevos espacios asociados tanto a dinámicas funcionales como también a una mirada sobre la calidad de vida de las personas en estos nuevos espacios, ¿no? Y aquí aparecen muchos estudios vinculados fundamentalmente a barrios, al crecimiento de barrios informales o a la titularidad de la tierra vinculada a estos nuevos espacios, o a las dinámicas vinculadas a lo que es la segregación espacial en los territorios vinculados a las expansiones urbanas en ciudades intermedias. ¿Sí? Y en particular desde el punto de vista del patrimonio, los análisis se centran fundamentalmente en la evaluación del impacto que tiene dicha expansión sobre los elementos de valor patrimonial, tanto de carácter cultural como de carácter natural, ¿no? Entonces, vemos que el enfoque principalmente está, digamos, asociado, está vinculado a cómo se mitigan estos impactos o estas incidencias ambientales, o estas incidencias sobre el patrimonio, y cómo se reducen los riesgos, podríamos decir, de pérdida de patrimonio, de pérdida de identidad territorial, etcétera, etcétera, ¿no? Esta línea que nosotros estamos presentando, de alguna manera, incorpora estas miradas anteriores que yo les estoy planteando, pero también propone explorar una mirada holística de la problemática, como dice acá, hipotetizando una gestión del patrimonio cultural y natural como motor del desarrollo territorial en estos contextos, ¿no? Es decir, la pregunta que nosotros hacemos es, saliendo, digamos, de esa mirada, digamos, de foto vinculada al rol del patrimonio en un determinado territorio, entender el patrimonio como un motor mismo, la pregunta es si podríamos entender al patrimonio como un motor en ese mismo proceso de desarrollo territorial, ¿no? Y esto tiene que ver tanto con la identificación de esos elementos, con el relevamiento de esos elementos de valor patrimonial, pero fundamentalmente tratar de entender cuál es el rol que cumplen estos elementos de valor patrimonial, cuál es la funcionalidad que tienen en el marco de estos procesos territoriales nuevos, en estos casos que les voy a presentar, ¿no? Y buscamos como una mirada más prospectiva sobre el entendimiento del rol que tiene el patrimonio cultural y natural en estos nuevos territorios, ¿no? En particular, vamos a la expansión urbana en la ciudad de Salta. La ciudad de Salta es una ciudad que se encuentra inserta en el Valle del Lerma, es decir, que se encuentra circunscriptas, podríamos decir, a un valle de orientación norte-sur, donde el impedimento de crecimiento hacia el este-oeste está dado fundamentalmente por dos cadenas montañosas que limitan, digamos, el crecimiento en este sentido, con lo cual se propone un crecimiento hacia el norte y hacia el sur, en función principalmente de la disponibilidad de terreno, ¿no? Es de la disponibilidad del lugar físico. Y como ustedes verán en estas dos imágenes que les estoy presentando, la disponibilidad del lugar físico está principalmente asociada a históricas áreas de cultivo, ¿no? Con las características tanto de patrimonio cultural como de patrimonio natural asociados principalmente a espacios rurales, a espacios semirurales, y no tanto hacia espacios naturales que lo conforman, que son las áreas más de serranía, ¿no? Entonces ahí hay como una primera aproximación de expansión urbana hacia espacios rurales con todo lo que eso lleva atrás, ¿no? Entonces vemos esta expansión, esta foto de 1984 y 1917, pero en particular la gran expansión urbana, sobre todo hacia las áreas, digamos, sur, pero principalmente hacia el área oeste,
del Valle del Lerma está dada en los últimos 10 años, ¿no? Lo cual es, digamos, muy acelerado. Nosotros principalmente les presento dos estudios de caso, dos casos que nosotros estamos trabajando. El primer estudio de caso es lo que se llama la localidad de Atocha. La localidad de Atocha es una localidad que está centrada hacia el oeste de la ciudad de Salta, y es la localidad que en los últimos 10 años principalmente ha sufrido una mayor concentración en los procesos de expansión urbana, tanto asociado a políticas urbanas de vivienda, políticas de vivienda social, como también la aparición fundamentalmente de barrios cerrados, que están asociados, lo ven aquí en la imagen de la derecha, ¿sí? Barrios cerrados de densidad baja, pero de gran expansión territorial. Aquí ha trabajado conmigo la arquitecta especialista María Fernanda Russo, que ha desarrollado en este sentido su tesis de maestría también en valoración del patrimonio cultural y natural. La particularidad de este caso de estudio es que fundamentalmente la localidad de Atocha ha sido históricamente, tradicionalmente caracterizada por una localidad asociada a la tradición gaucha. Como les decía, la expansión se da hacia espacios rurales, con lo cual la conformación histórica de ese territorio, tanto desde el punto de vista cultural, como ven aquí algunas fotos, como desde el punto de vista natural, de procesos naturales, está asociado a estas características. Y a lo largo de los últimos 10 años, como les decía, la expansión urbana dio 3 configuraciones, digamos, pasó desde una configuración territorial más asociada a pequeños agrupamientos de vivienda de carácter rural, es decir, digamos, de hábitat campesino fundamentalmente, hacia otras tipologías, ¿sí?, de ocupación territorial, como pueden ser los asentamientos informales, ¿sí?, las viviendas, los planes de viviendas sociales, y por otro lado las urbanizaciones asociadas a barrios cerrados, que generan, como ustedes verán, una dinámica completamente diferente en lo que es el funcionamiento tanto cultural como natural de estos espacios, ¿no? El segundo caso de estudio está asociado a un fenómeno un poco distinto, que es el fenómeno de Camposanto, que es una localidad localizada al este del Valle del Lerma, como decía, ya pasando hacia el Valle de Siancas, que se llama aquí en estas localidades, ¿sí? Y el particular caso de la localidad de Camposanto, también históricamente asociado a un proceso rural, y su vinculación con otras localidades cercanas, como El Bordo, como Cobos, pero principalmente como General Güemes, que como centro fundamental de logística, de tanto la parte ferrocarril como vial del norte, genera un proceso de expansión que va moviéndose, digamos, hacia el este, tendiendo a incorporar desde el punto de vista funcional estas localidades, ¿no? Con lo cual, el proceso de expansión urbana lo que hace fundamentalmente, o lo que buscamos fundamentalmente, es tratar de entender cómo modifica las dinámicas, tanto naturales como culturales, de estos territorios. Y, perdón, en el caso acá ven algunas imágenes en el caso de Camposanto, digamos, tenemos relevados, digamos, en las tesis tantos valores desde el punto de vista históricos precolombinos, como su fuerte incidencia. Este es el fuerte de Cobos, digamos, que era una de las últimas líneas de defensa frente al avance indígena aquí en el norte, y posteriormente una etapa industrial, podríamos decir, con el primer ingenio de América Latina, y define de vuelta estas nuevas tipologías constructivas vinculadas que despegan de alguna manera de lo que era el uso tradicional a lo que es el uso social actual, vinculados a mayor expansión comercial, mayor expansión vinculada al proceso más urbano y de logística asociado a Güemes, ¿no? Como metodología de relevamiento, en ambos casos nosotros hemos trabajado con relevamiento y análisis de fuentes secundarias, principalmente tratando de identificar digamos, las características, los valores patrimoniales, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista cultural,
ya relevados en trabajos anteriores y por lo tanto también ya sistematizados. Hemos hecho observación y relevamiento de campo en ambos lugares, identificando estos elementos, relevando los distintos espacios y generando también análisis a nivel de paisaje. Hemos realizado encuestas en ambos lugares con pobladores locales y después hemos profundizado también con entrevistas a actores que consideramos claves en esta mirada del paisaje y del patrimonio, ¿no? Desde el punto de vista de la perspectiva de análisis, así enumerando algunos hallazgos que nos permiten ir trabajando, ir profundizando la investigación. Con respecto al primer punto, o la primera pregunta, que era tratar de entender cuál era el rol del patrimonio en la configuración de los nuevos espacios urbanos y periurbanos, vemos que el crecimiento urbano de estos espacios principalmente está motorizado por la disponibilidad de espacio físico, suelo disponible, ¿no? Y de alguna manera, la decisión de las expansiones urbanas no están asociadas fundamentalmente a la valoración de ese patrimonio cultural y natural existente en el sitio, pero que sí, digamos, encontramos una oportunidad de potenciar, digamos, el crecimiento urbano en la existencia de los elementos de valor patrimonial cuando estos son considerados en el diseño y en el desarrollo de los proyectos, ¿sí? Acá la pregunta sería, ¿cómo ese patrimonio que existe en ese territorio puede de alguna manera agregarle valor a los proyectos de urbanizaciones que se están planteando en ese sentido? Es decir, transformar esos elementos de valor patrimonial como también agregado de valor, como valor agregado, mejor dicho, de estos nuevos proyectos. Algunos ejemplos los vemos también en los nuevos barrios cerrados, donde hacen referencia, tanto en su nombre como en alguna subconfiguración, a algunos hitos puntuales que existen en algún lugar. Por ejemplo, en algunos de estos lugares, algunos de los proyectos se llaman La Aguada, y ponen en el centro del diseño del proyecto un espacio, digamos, histórico, que era una aguada particularmente, y de alguna manera incluyen en el diseño del proyecto el respeto de esta aguada en términos de elementos de valor del patrimonio natural, pero cambiándole la función, ¿no? Ahora ya no tiene una función de aguada de uso para brebaje de ganado vacuno, sino que lo que tiene es una función turística, es una función más estética, etcétera, vinculada al nuevo uso del territorio. Entonces acá, digamos, alguna de las preguntas que nos hacemos es necesario fortalecer la inclusión de estos aspectos no solo en la aplicación de las herramientas de gestión, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental, que es obligatorio para estas expansiones urbanas, ¿sí? Es decir, no basta con incluir el elemento de valor patrimonial en términos de protección a través de una herramienta de estudio de impacto ambiental, que es válido, es obligatorio y hay que hacerlo, sino también incorporarlo en el mismo diseño de los proyectos, y esto lleva a un diálogo permanente, tanto con los desarrolladores como con la sociedad, con los municipios, etc., ¿no? Tener una mirada preventiva, podríamos decir, en la incorporación de estos elementos en las nuevas expansiones urbanas, ¿no? Y ahí preguntarnos, ¿qué valor agrega el patrimonio cultural y natural al proyecto de desarrollo urbano? Es decir, ese valor puede ser capitalizable, entre comillas, por parte de los desarrolladores o por parte de la municipalidad. Y cómo se enmarca la gestión del patrimonio en las dinámicas económicas y productivas del territorio, es decir, las asociaciones, las oficinas encargadas en la gestión del patrimonio cultural y natural participan de alguna manera de las definiciones a la hora de las nuevas urbanizaciones, etc. Bueno, sería interesante que así ocurra, ¿no? En segundo lugar, o la segunda perspectiva de análisis tiene que ver con las dinámicas actuales de la conformación del patrimonio cultural y natural. Es decir, en una mirada, desde esta perspectiva, conformación del patrimonio cultural y natural como resultantes de tres variables: cultura, tiempo y espacio, ¿no? Hay mucha bibliografía con respecto a esto, donde, digamos, la conceptualización y la identificación de un elemento como valor patrimonial por parte de la sociedad tiene que ver con digamos, su representación cultural, con su herencia en el tiempo y con su
consolidación y con su conformación espacial, ¿no? Entonces, en estos espacios de acelerada modificación y por lo tanto la incorporación de nuevas personas a esa discusión de cultura, tiempo y espacio, hace que en términos prospectivos podamos pensar en esta conformación del patrimonio cultural y natural a futuro, ¿no? Es decir, es necesario integrar las perspectivas de los habitantes históricos, pero también de los habitantes actuales, en la valoración de los elementos patrimoniales en el marco de los procesos dinámicos de configuración del territorio. Esto nos pasaba cuando nosotros hacemos las entrevistas y cuando nosotros hacemos las encuestas y las entrevistas en profundidad para identificar y valorar los elementos de valor patrimonial. Es diametralmente respuestas diferentes si nosotros estamos hablando con habitantes históricos del territorio, con familias que habitan el territorio quizás hace cientos de años, con los nuevos habitantes de las nuevas urbanizaciones, ¿no? Tiene una mirada sobre el paisaje, tiene una mirada sobre los elementos de valor patrimonial diferente, tiene una valoración diferente, y por lo tanto hay una dinámica diferente a lo largo del tiempo. Entonces, acá la pregunta es cómo las herramientas de gestión de ese patrimonio van incorporando estas dobles miradas, estas miradas, digamos, diferentes, y cómo eso se transforma en esto que hablamos acá de modelos de participación efectiva, ¿no? Es decir, en qué momento estas miradas aparecen en la misma conformación del territorio, ¿no? Desde una tercera perspectiva, digamos, aparece, digamos, la tercera pregunta, que es las formas de internalización del patrimonio en las nuevas dinámicas urbanas y territoriales en estos espacios. Y acá la clave es la incorporación de los elementos de valor patrimonial en las dinámicas propias del territorio configurado, ¿no? El patrimonio como un elemento a conservar, pero también integrado en el mismo funcionamiento actual del territorio. Es decir, proveedor de bienes y servicios para los habitantes, ¿no? Para los habitantes actuales, digamos, no solamente como una mirada de representación histórica, sino también como una mirada también de proveedor de bienes y servicios a los habitantes, ¿no? Y ahí aparecen como dos líneas de trabajo que venimos profundizando, una más clásica, que es la definición de estrategias para la integración de los elementos de valor patrimonial, principalmente, mejor dicho, tanto cultural como natural, a circuitos turísticos consolidados. Aquí estamos hablando de la periferia de la ciudad de Salta, que es uno de los principales ámbitos, digamos, concentradores de turismo a nivel nacional, donde estas áreas, en realidad rurales, en general estuvieron relegadas a la hora de incorporarse en estos circuitos turísticos, y si bien tienen muchos elementos y mucho valor patrimonial, el desafío es incorporarlos en este sentido. Trabajamos en esa línea. Y una segunda línea de trabajo es, digamos, mirando el patrimonio natural, ¿sí? Todo el área, no se los dije, pero todo el área circundante al área de crecimiento urbano es un área protegida provincial. Cómo incorporar, digamos, el patrimonio natural como proveedores de bienes y servicios ecosistémicos para esas nuevas urbanizaciones, para esos nuevos espacios territoriales, por ejemplo, regulación climática, regulación hídrica, biodiversidad, disminución de riesgos de incendio, etcétera, que hacen que de alguna manera cobren valor actual esos elementos que ya históricamente son identificados como de valor, ¿sí?, del patrimonio, pero que a su vez cobren un rol actual en la provisión de bienes y servicios para esas nuevas poblaciones, creando valor y generando una mirada prospectiva en la conformación de un territorio donde el patrimonio natural y cultural esté integrado. Yo les pido disculpas por la brevedad de la presentación, como 10 minutos, es un proyecto que está en desarrollo. Este proyecto ha desarrollado hasta el momento 3 tesis de maestría que están a disposición, y para los detalles puntuales podemos seguirlos profundizando, y aquellos que estén interesados en las tesis específicamente y en los trabajos específicos, se los puedo enviar sin ningún problema, con lo cual
les agradezco muchísimo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Muy interesante y gran desarrollo y participación de vuestra universidad en las cuestiones que hacen al territorio, ¿no? Que tanto nos preocupan a cada uno de nosotros en nuestros distintos lugares. Bueno, adelante entonces con la segunda ponencia de esta sesión. Vamos a presentar ahora, el título es Los arroyos como patrimonio urbano, el caso del arroyo Medrano, a cargo del doctor arquitecto Daniel Kosak, quien pertenece al Centro de Investigación, Hábitat y Energía de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Daniel Kosak es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, graduado con diploma de honor y medalla del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, realizó su doctorado en Oxford, es director del Centro de Investigación Hábitat y Energía e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Adelante, arquitecto Daniel Kosak. Ahí está, perdón, no me podía desmutear. Adelante, Bueno, adelante, muchas gracias. Y muy especialmente muchas gracias, Mauro, por esta invitación. Es un enorme gusto compartir este espacio. Bueno, voy a presentar muy brevemente un aspecto de un proyecto de investigación que comenzamos hace ya 5 años, que fue cambiando el marco de financiamiento. Empezamos con un proyecto financiado por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo de Boston. Después pasamos a un proyecto Horizonte 2020 de la Unión Europea. Bueno, fue teniendo distintos marcos en donde nuestro interés estaba, y también cambiando casos de estudio, poner a prueba la idea de un cambio. Bueno, voy a pasar a la próxima para apoyarme con esta diapositiva. Un cambio de paradigma en el manejo del agua pluvial, que se puede entender muy resumidamente como del pasaje de intentar sacar el agua muy rápido y muy lejos de donde cayó la lluvia, o sea, el mandato de la ingeniería hidráulica tradicional, tratando de concentrarse en la cantidad de agua a desplazar, a un abordaje más contemporáneo, en donde se intenta replicar todo lo posible el ciclo hidrológico natural, concentrado en la cantidad de agua, pero también en la calidad del agua, en la preocupación por el vertido final del agua en el cuerpo receptor, en el caso de Buenos Aires en el Río de la Plata, en la mayoría de los casos en el océano o en distintos ríos en el mundo, y también capitalizar la posibilidad de generar espacio público, amenidad urbana y biodiversidad. O sea, esto que muchas veces se marca en el concepto de SUDS, de Sistemas Urbanos de Drenaje Sustentable, es un poco nuestro marco teórico. En el caso de Buenos Aires es bien claro que este ciclo recurrente de aumento de infraestructura gris, principalmente infraestructura enterrada, para intentar reducir el riesgo de inundación, nunca es suficiente. Podemos ver desde el principio del proceso de metropolización de Buenos Aires a fines del siglo XIX, cuando de todo lo que es ahora el área metropolitana de Buenos Aires, que es esta enorme extensión, lo que estaba urbanizado era este centro histórico muy chico, y bueno, y algunos pueblos siguiendo los caminos que después se convirtieron en las líneas de los ferrocarriles. Cuando empezó a avanzar muy rápidamente el proceso de urbanización y de impermeabilización del suelo, y empezaron las primeras inundaciones, empezó también a aplicarse esta lógica de intentar sacar el agua rápido y lejos, incentivando también más urbanización, más impermeabilización de suelo, sacando la percepción de
las históricas llanuras de inundación. Hay una idea que cada vez que aumenta la capacidad de conducción del agua, desaparece el riesgo de inundación. Eso históricamente se ha comprobado que no sucede. Entonces es un ciclo muy parecido a un círculo vicioso en donde aumenta la capacidad de conducción, o sea, la infraestructura gris, aumenta la urbanización, vuelve a quedar corta, o en realidad nunca termina de resolver el problema. Aparecen más inundaciones, cada vez más sofisticados, más caros, cada vez hay menos espacio en el subsuelo, hasta la actualidad. O sea, este es, por ejemplo, una de las grandes obras que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, terminadas en 2012, los túneles aliviadores para el arroyo Maldonado, y al año siguiente una enorme inundación que coincidió con la terrible inundación del 2 de abril en La Plata. El día anterior, el 1 de abril, hubo una inundación histórica también terrible en Buenos Aires, en donde murieron 10 personas, pero como la tragedia de La Plata fue tanto mayor, muchas veces se olvida. Pero eso ocurrió cuando ya están terminados en la cuenca del Maldonado, por ejemplo, murió una persona en Liniers, en la Cuenca Alta, en una zona donde históricamente tampoco había particularmente inundaciones. Entonces, bueno, el abordaje de este proyecto es intentar salir un poco de este círculo, de este modelo histórico que en gran medida es el modelo actual, que trata de sacar rápido y lejos el agua, a un modelo en donde se trata de aprovechar todo lo que se puede, la capacidad de absorción, retención y expansión de lo que se puede replicar como entornos naturales en la ciudad, la idea de infraestructura azul y verde. Además de los beneficios desde el punto de vista de reducción de riesgo de inundación, servicios ecosistémicos, espacio público, y la lista es enorme, también hay claros beneficios desde el punto de vista del patrimonio cultural y natural que se recuperaría con este abordaje. Entonces, bueno, hecha esta aclaración, voy a muy rápidamente presentar el caso del arroyo Medrano. Ustedes saben que cuando se utiliza este abordaje basado en la geomorfología de las cuencas hidrográficas y demás, es muy importante respetar los límites naturales por supuesto, intervenido, ya natural no queda nada, pero los límites de la cuenca hidrográfica, más allá de los límites administrativos, históricos y demás. Esa es una complejidad adicional para gestionar las cuencas, pero es absolutamente necesaria, y también muchas veces es una oportunidad de articulación entre gobiernos locales. En el caso de la cuenca del Medrano, atraviesa 4 gobiernos locales que a su vez están en son 3 municipios de la provincia de Buenos Aires, y una parte importante está en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces ahí intervienen los 4 gobiernos locales, pero también la provincia de Buenos Aires, y como atraviesa el límite provincial el gobierno nacional. O sea, hay mucha complejidad en el manejo de esta cuenca, que es algo muy usual. Por otro lado, la geomorfología, bien característica de las enormes extensiones de llanura e inundación, casi toda el área metropolitana de Buenos Aires, por su geomorfología, es una llanura de inundación, o está constituida por mucha llanura de inundación. Entonces, ahí hay un desafío por la propia geografía de nuestro terreno natural. Y finalmente, el más importante es el nivel de impermeabilización altísimo que tiene la cuenca, que por suerte sigue conservando en lugares bastante estratégicos una superficie semipermeable en algunos casos, con más y menos permeabilidad, pero donde todavía se puede trabajar en la absorción, acumulación y la expansión. Bueno, muy rápidamente, ¿cómo era la cuenca del arroyo Medrano antes del entubamiento de su curso principal y la desaparición completa de esta geografía del agua que era muy característica de Buenos Aires, hasta
mediados del siglo XX. Podemos ver desde el inicio de ese ciclo de metropolización que mostraba al principio hasta más o menos la década del 60, se terminó de urbanizar completamente y en gran medida impermeabilizar la cuenca. En los 50 se terminó de entubar completamente el arroyo Medrano y desaparecieron estas imágenes muy características de Saavedra, el Club Buchardo, el Parque Saavedra, la desembocadura del Medrano en el Río de la Plata, que sigue estando a cielo abierto, muy contaminada, muy desplazada hacia el este, porque, por supuesto, se desplazó por los terrenos ganados al río, pero sigue estando a cielo abierto, a diferencia de muchos otros arroyos de la ciudad. En términos de patrimonio paisajístico, también contaba con espacios como este, diseñados por Forestier, en donde el arroyo a cielo abierto atravesaba el Parque Saavedra, armando lagunas, espacios, hasta el entubamiento del Medrano. En gran medida se mantuvo este proyecto de Forestier con algunas modificaciones, pero podemos ver todavía las fotos históricas. Y por supuesto los problemas de inundación que existían cíclicamente y que siguen existiendo hasta la actualidad. Ahora, como venimos de un periodo de 3 años de mucha sequía, desaparece, es increíble lo rápidamente que desaparece la percepción de peligro y de riesgo de inundación. Quienes estuvieron en la inundación del 2013 lo tienen presente, pero no es un tema que está en el tope de la agenda política pública en este momento. Bueno, estas imágenes históricas que tienen que ver, las podemos ir ubicando en ese ciclo recurrente de aumento de impermeabilización, aumento de infraestructura gris que veíamos al principio, pero para tener una idea cómo era el terreno natural, esto es, perdón, yo tengo una ventana acá que me tapa, bueno, antes del ensanche, de la construcción de lo que ahora es la autopista llamada Avenida General Paz, pero por supuesto es una autopista, en el cruce del Arroyo Medrano con la General Paz, la capacidad de expansión, bueno, a fines de los 30 todavía estaba bastante intacta. Bueno, no hace falta que muestre una foto en la actualidad para que se lo imagines. Bueno, avanzó el proyecto de capital y estas imágenes que muestran cómo eran exactamente estos lugares antes del entubamiento y en la actualidad dan cuenta un poco de, en términos de espacio público, de la posibilidad de contar con el agua como un elemento de producir amenidad y demás compuesto. Las inundaciones siguieron, como decía al comienzo, a pesar de los entubamientos, las expansiones del entubamiento. Todavía no se hicieron túneles aliviadores, como se hizo en el caso del Maldonado, están proyectados. Básicamente no se hicieron por cuestiones de presupuesto, pero están ahí listo el proyecto para construirse. Y además un gran problema que tienen los entubamientos es el tema de la polución, la contaminación en el agua, que como no se ve, pareciera que no existe, pero es uno de los principales problemas. Bueno, acá vemos la desembocadura, una foto histórica y cómo es la desembocadura en la actualidad. Está muy cerca de Ciudad Universitaria, al lado del Club Cuba. El olor es nauseabundo porque un gran problema que tienen no solamente este arroyo, sino todos los de la Ciudad de Buenos Aires, es que tienen conexiones irregulares de la red cloacal. Algunas domiciliarias que no inciden tanto, pero sobre todo lo que en la jerga se llaman los espiches, que son conexiones que hace AISA cuando está por saturar la red cloacal para que no desborde.
supuestamente son temporarias, pero lo cierto es que van quedando en el tiempo y hay muchas conexiones de gran escala. Hay una particularmente cruzando a la salida del Parque Sarmiento y antes de la desembocadura, cruzando Libertador. Y bueno, entonces es finalmente una cloaca sin tratamiento a cielo abierto lo que se descarga en el Río de la Plata. Acá podemos ver la pluma de contaminación y en una imagen de más atrás vemos cómo bueno, se une la pluma de contaminación del Medrano con los otros arroyos, comprometiendo también la toma de agua de una de las principales plantas potabilizadoras, la planta San Martín. Bueno, acá una imagen de la inundación del 2013, en donde la llanura de inundación volvió a reaparecer completamente en la superficie. Acá vemos la imagen hasta el punto en el que afectó en la cuenca completa. Bueno, muy rápidamente para no tomar más tiempo de la mesa, el proyecto de investigación en el que trabajamos principalmente puso a prueba 3 escenarios bueno, en realidad 2 escenarios de desentubamiento contrastados con una línea de base que es la cuantificación del proyecto del Gran Túnel Aliviador, en colaboración con un trabajo proyectual en el taller de proyecto, un taller de proyecto urbano de la FADU en la UBA, en donde trabajamos con la cuenca completa del Medrano, dividiendo en 6 secciones. A cada grupo del taller le tocó para resolver una sección del desentubamiento, o sea, una sección del parque lineal del Medrano, y buscar todas las oportunidades para aumentar superficie absorbente y capacidad de acumulación y retención, reservorios a cielo abierto, básicamente parques inundables, grandes extensiones que puedan funcionar en forma anfibia cuando es necesario funcionar como reservorios. Bueno, este planteo proyectual después en el proyecto de investigación lo pusimos a prueba con un modelo hidráulico. Trabajamos en un equipo muy interdisciplinar con ingenieros hidráulicos, paisajistas, arquitectos, urbanistas, geógrafos, economistas, y un modelo de valor de suelo. Entonces, en los 3 escenarios que nosotros llamamos gran infraestructura gris, infraestructura azul y verde menor, gran infraestructura azul y verde, infraestructura gris menor y gran infraestructura azul y verde y gran infraestructura gris, pusimos a prueba estas ideas con indicadores. Ahora voy a mostrar ya la última diapositiva. Indicadores de costo de producción de cada uno de los escenarios, de valorización de suelo, otros indicadores como recuperación de plusvalía acumulada en 30 años, costo de producción recuperable, una de riesgo hídrico, el nivel de protección, y una de calidad de agua de áreas potencialmente tratadas. Como ven, el escenario 2, en términos de costo-beneficio, es el más favorable. El escenario 3, en donde se construye el túnel aliviador, pero en superficie se construye el parque lineal con el arroyo a cielo abierto, quintuplica el nivel de protección respecto de los anteriores, llevándolo a 50 años de recurrencia, que es un valor más parecido a los estándares internacionales. 10 años de recurrencia, que es el que se usó para calcular el túnel aliviador, es poco para lo que se está intentando hacer en la actualidad. Bueno, dejo acá una bibliografía y esto es todo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniel Cossack. Realmente muy interesante el trabajo, lo aportante de la multidisciplina y una mirada en la gran urbe de Buenos Aires, que como gran urbe también tiene grandes problemas, así que iluminando de alguna forma el desarrollo futuro y las posibilidades que nos da hasta en los grandes territorios tan contaminados y tan demográficamente ocupados, ¿no?
Muchas gracias. Gracias. A continuación, vamos a pasar, no sé si Lelia Imhoff está en línea, ya si nos puede escuchar. Hola Guillermo, ¿sí me escuchás? Perfecto. Clarísimo, muchas gracias. Vamos a presentar entonces la ponencia Techos Biosolares, Sistema Integrado de Techos Verdes y Paneles Fotovoltaicos, a cargo de la doctora Lelia Imhoff, del Laboratorio de Recursos Genéticos y Sustentabilidad Bioclimática de la Universidad Católica de Córdoba. Lelia Imhoff es profesora titular en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba, investigadora adjunta de CONICET y directora interina del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales y Sustentabilidad. Leila, entonces te damos la palabra. Muchas gracias. Hola Guillermo, hola Mauro, gracias por la invitación, perdón, pero no tengo mucha voz. Creo que un poco mejor que ayer. Gracias porque es la segunda vez que estoy en estas jornadas y realmente es un gusto para mí participar. Así que bueno, la idea cuando Mauro me convoca era contarles un poquito los avances que habíamos hecho desde el año pasado, si no me equivoco, hasta ahora. ¿Ahí pueden ver bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros habíamos estado hablando la última vez que charlamos en esta instancia acerca de los techos verdes, en qué contexto. Daniel estuvo contando un poco la cuestión hídrica de las ciudades y nosotros además de eso sabemos que los techos verdes, entre los servicios ecosistémicos que prestan, además de la regulación hídrica, la otra cuestión importante es la reducción en el consumo energético hacia adentro de un envolvente. Y como no menor, dos cuestiones importantes para nosotros es el aporte a la biodiversidad en el entorno urbano y el aumento de visitantes florales, sobre todo en superficies, como por ejemplo arriba de un edificio, de una casa, y colaboran a unir los pocos o grandes corredores biológicos que podemos tener en las ciudades. Dentro de esto, a ver si sale. Dentro de esto, el paso siguiente, si bien les he contado los avances de cómo fuimos midiendo los distintos servicios ecosistémicos en los techos verdes, avanzamos un poco más en la innovación y unimos los paneles fotovoltaicos o los colectores solares a la superficie de la cubierta naturada. ¿Por qué hicimos el ensamble? Bueno, porque ya existe en Europa, en otros países del mundo, y creemos que dentro de una matriz energética bastante precaria como la nuestra, en esta migración, o hasta tanto la gestión pública y las políticas acompañan, una de los grandes, quizás de las grandes opciones que haya es la incorporación de este tipo de tecnologías para la generación de energía. El unir las dos tecnologías hace que en la misma superficie podemos contar con los beneficios que nos aportan los techos verdes y con el agregado de una energía de baja emisión de carbono como la que tienen los paneles fotovoltaicos. En 2021 comenzamos a trabajar con el Centro Tecnológico de Arteaga, que es la parte de innovación de la Cámara de Metalúrgicos de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, la CIM, y tuvimos dos proyectos financiados por el Fondo de Competitividad de ADEC. El primero nos permitió el diseño. Entonces, entre el Estudio Dobes y Federico, el Centro Tecnológico de Arteaga y nuestro equipo de trabajo, lo primero que hicimos es lograr los primeros planos para esta tecnología. Y ya el año pasado dimos un pasito más y la presentamos en la Bienal Córdoba Diseña. Ahí, si se fijan, hicimos el primer módulo
de exhibición, diríamos, donde tenemos el ensamble entre los dos sistemas, y se puede ver cómo conviven perfectamente el grupo de plantas con que estamos trabajando con la estructura. Estamos trabajando con plantas nativas, básicamente herbáceas, hay algo de sedum en las combinaciones, y algunas nativas gramíneas que por la altura no llegan a interrumpir ni a molestar entre un sistema y el otro. Ahí se ve. Ese es el módulo que presentamos el año pasado en la Bienal Córdoba Diseña, en el Cabildo, que se realizó en octubre, y ahí la idea era mostrar, este es un solo módulo, el módulo consta de 4 metros de bandejas del sistema modular de techos verdes, que ya lo venimos trabajando. El ensamble, que si ustedes se fijan es más alto del que normalmente se coloca en los edificios. Si ustedes van a colocar un panel fotovoltaico, es mucho más bajito, más o menos la altura es así, está rozando sobre la losa. Entonces hubo que calcular el despegue suficiente como para que convivan el techo verde y el panel. En este caso, el que pusimos en el Cabildo es un diseño fijo, porque tenemos uno que rota, si hiciera falta aprovechar el mejor ángulo, diríamos, según la época del año. O sea, tenemos los dos modelos, acá desarrollamos el fijo, y este es un panel tipo, el estándar, que generalmente ustedes ven que la tecnología de los paneles fotovoltaicos cambia permanentemente, muchas veces en el año. La idea es aprovechar y colocar la mayor cantidad de watt por superficie, pero hay algunos que quedan modelos, podemos decir, estándar y que siempre se consiguen en el mercado. Si ustedes se fijan, este panel todavía en Argentina no llega a los transparentes. En Europa estos son transparentes y permite que la fotosíntesis se dé sin problema. Pero entendemos con el diseño que hicimos que estas plantas están pensadas como para que convivan, aún con una superficie de sombreo. También hay estudios que dicen que ese sombreo favorece el mayor crecimiento de la planta. Lo que sí estamos, diríamos, entre todas las variables que tenemos que volver a testear ahora a partir de finales de este año, es, por un lado, si se da justamente este crecimiento, de qué manera, y si interrumpe o no la presencia de polinizadores, que es uno de los servicios ecosistémicos fuertes que nos está entregando. Para repasar, por las dudas, presentado el año pasado este prototipo, presentamos un proyecto en la convocatoria de COFECIT Proyectos Federales de Innovación, y nos lo otorgaron. Esto nos va a permitir en octubre desarrollar en un colegio agrotécnico de la ciudad de Altagracia. Como ven, este es el colegio. Esto era un matadero en Altagracia, y lo convirtieron en un agrotécnico. Sobre esta superficie se va a colocar 40 metros de techo verde y 10 paneles desde esta manera. Este es un render. Estamos construyendo los módulos y la idea sería que en septiembre u octubre instalado. ¿Qué logramos con, digamos, colocarlo a una escala real? Justamente empezar a probar todo lo que venimos probando de servicios ecosistémicos y el trabajo entre el sistema ensamblado ya en un lugar a nivel de altura de techo. Ustedes, como han visto en la otra presentación, nuestros ensayos son a escala real. Tenemos uno en el campus de la Universidad Católica y otro en el Palacio 6 de Julio, que es nuestro edificio municipal en el centro de la isla de calor urbana. Y para repasar, tenemos los atributos del sistema integrado, que el techo verde trabaja con plantas, en este caso de bajo mantenimiento, quiere decir que tiene una mínima incorporación de agua de lluvia, o de riego, se maneja con el agua de lluvia a lo largo del año. Es un sistema modulable, es decir, adaptable a los distintos techos, se ensambla, es flexible, se saca una bandeja si hubiera algún problema en el techo que corregir.
son transitables. Obviamente depende de la vegetación, pero si trabajamos, por ejemplo, con una fila, que es una nativa rastrera, se puede caminar el techo sin ningún problema y tolera el peso de la persona. Trabajamos con una aislación térmica muy importante. Bueno, esto es según el panel fotovoltaico lo que generaría cada metro cuadrado y obviamente que le da una vida útil a la membrana mayor. Este es un croquis de la bandeja que me parecía interesante mostrar porque nosotros trabajamos con una bandeja un poquito más baja. Nosotros trabajamos con una bandeja de un alto de 15 centímetros y ahora ya nos vamos a 20 y chirola. Esta parte de abajo son los receptáculos de humedad, están rellenos con perlita, acá tenemos una pequeña manta térmica. Entonces, cuando llueve, este reservorio está el agua y después de la lluvia empieza a subir hacia el sustrato en el tiempo. Entonces nos da un margen entre lluvia y lluvia de unos días que a veces se hace considerar. El sustrato es un sustrato liviano que va en esta parte, las bandejas son encastrables, entonces se forma un sistema. Para nosotros un techo verde funciona con todas sus propiedades cuando hay un ensamble y no son módulos aislados. Esta bandeja se está construyendo, tuvimos que hacer otra matriz, ahora arriba del techo del colegio, justamente porque cambia las dimensiones. Al tener mayor altura, y acá los reservorios de humedad al ser más altos, le van a dar al sistema un mayor peso para justamente tolerar a los paneles y que no haya inconvenientes. Este año presentamos una publicación, terminamos en la revista Soluciones Basadas en la Naturaleza, donde terminamos de calcular la fijación de metro cuadrado. Algo les había comentado el año pasado, cómo hicimos este cálculo, con la fijación directa de carbono que nos otorgan las plantas, por un lado, y la que nosotros dejamos de emitir por la reducción de consumo energético. En las aulas taller de la Facultad de Arquitectura, que tenemos un techo de 70 metros cuadrados, un techo verde, pudimos calcular, por mediciones reales y luego la simulación con los software correspondientes, un 40% de reducción de consumo energético. Entonces, si estamos usando menor cantidad de un combustible fósil, al prender menos el aire acondicionado y la calefacción, estamos emitiendo menos dióxido de carbono. Entonces, este total de lo que nosotros llamamos fijación de dióxido de carbono es la cantidad que está fijando directamente la planta, esta combinación de plantas que ustedes ven, más la que no estamos emitiendo por la reducción de consumo. Acá hay 3 publicaciones, las 3 últimas, las del año pasado y que me parece importante si las quieren revisar. Y acá van a ver, en esta, que la contamos un poco el año pasado, era la performance térmica de un techo verde en el aula y en la municipalidad. Creo que esta acá es la de la municipalidad, o sea, en el contexto de la isla de calor. Este es el análisis de la biodiversidad, el aporte de la biodiversidad que nos está contribuyendo a este microcosmos que nosotros le llamamos de especies nativas, que son propias de la provincia de Córdoba, de un clima semiárido. Y esta última es la que les contamos cómo llegamos a ese número de fijación de carbono. Esto es para ponerles sobre la mesa, diríamos, lo que estamos midiendo sobre los techos verdes. Lo mismo vamos a empezar a relevar a partir de que esté instalado el techo biosolar, y vamos a hacer un especial cuidado, si se quiere, o mediciones ya más directas, tanto en el techo verde como en el sistema ensamblado del servicio de la polinización. Comparto con Daniel la cuestión de la absorción del agua de lluvia. Esto también lo tenemos medido. El aporte de los techos verdes a la detención y la retención de la escorrentía es fundamental.
si bien en ciudades como Buenos Aires, Rosario y demás, que tienen un clima subhúmedo y húmedo, el entorno urbano impermeabilizado requiere siempre de espacios permeables, y nosotros lo que tenemos que, si bien es semiárido y las precipitaciones son menores, cuando se dan, el pico de lluvia es mucho mayor, entonces es importante contar con espacios, con corredores biológicos y superficies o distintas soluciones basadas en la naturaleza o no, depende cómo las planteemos, pero todo suma a mirar la ciudad de manera diferente y obviamente a trabajar el entorno urbano en una comunicación integrada entre los espacios grises y los espacios verdes y azules. Bueno, acá tienen el link que si puedo se los muestro, pero si entran acá tienen el sitio donde está la información del sistema, que es una landing page que hicimos el año pasado y quedó después de la Bienal. También conformamos un estudio o un grupo de trabajo interdisciplinar entre nuestro laboratorio que pertenece al IRNASUS, el INVIP, que es el Instituto de Biología Vegetal de la Nacional de Córdoba, el INTA, tanto en Córdoba como el Instituto de Floricultura de Buenos Aires, el Centro Tecnológico de Arteaga, Dobis y Federico, y distintas, por ejemplo, con el INAE de Mendoza, hicimos toda la parte de cálculos térmicos, con la Universidad Nacional de Rosario y del Litoral, trabajamos muy fuertemente también en este tema, así que bueno, agradecidos y si tienen alguna duda, quedo la escucho. Un gusto. Muy bien, muchas gracias Lelia, realmente interesante trabajo y bueno, es muy importante también que todos nos sumemos a estas redes para imaginar juntos cómo vamos a cuidar la casa común y compartir los resultados que se van dando en cada una de nuestras regiones en el país. Bueno, las preguntas las vamos a hacer como siempre al final del módulo. Ahora vamos a presentar la última de las ponencias de este módulo, que tiene que ver con experiencias de docencia, investigación y extensión sobre el diseño de un jardín de esculturas para el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angelico de nuestra Universidad Ducal. Me van a acompañar en esta ponencia el ingeniero Hugo Marguete, el arquitecto Mauro García Santa Cruz, la licenciada María Jimena García Santa Cruz y la profesora Virginia Pérez del Colegio Mackay. Todos somos de la Facultad de Arquitectura y de los colegios preuniversitarios de la Universidad Católica de La Plata, incardinados en el INISAT, que es el instituto de la Facultad de Arquitectura en estos temas. Bueno, me toca la primera presentación entonces de este trabajo, que trabajamos ya hace bastante tiempo y llevamos varias fases de avance, en este caso con un jardín de esculturas, que estamos ya en avance de proyecto para este Museo de Arte, que es el Museo Universitario de nuestra universidad. Aquí tenemos, como ya recién nombré, a los integrantes del equipo. La siguiente. Dentro de las experiencias que vamos a compartir con ustedes en esta ponencia, una tiene que ver con experiencias de docencia que realizamos en la asignatura Arquitectura, Paisaje y Patrimonio, que está estructurada en base a dos ejes temáticos. El primero es el paisajismo como herramienta de naturación urbana y arquitectónica, y el segundo eje es la intervención sustentable y rehabilitación energética de edificios. Estas líneas de investigación y desarrollo se abordan también desde distintos proyectos en el Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio, y se desarrollan dentro del marco de los lineamientos propuestos por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si y por la Organización de Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dentro de las actividades realizadas con la cátedra se destacan una serie de actividades que consistieron en visitas técnicas guiadas a distintos lugares de referencia de patrimonio cultural y natural,
con el objetivo de favorecer el intercambio de los alumnos con los profesionales. Por ejemplo, se realizó una visita al Palacio del Congreso de la Nación durante la ejecución del Plan Rector de Intervenciones Edilicias. También hemos visitado el Jardín Botánico Carlos Taiz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los estudiantes deben realizar como trabajo final de cada cuatrimestre una propuesta de intervención sustentable para las salas de exhibición del Museo Beato Angélico y una intervención paisajística para el patio de esculturas del museo, que es un edificio que tiene gran valor patrimonial aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, otras actividades que también realizamos en el marco de esta asignatura es el relevamiento de los diferentes espacios de exposición del Museo Beato Angélico UCALP, justamente que son los espacios que luego los alumnos tienen que intervenir en estos proyectos finales de cuatrimestre. También organizamos diferentes debates dentro de las clases sobre temas de actualidad, y otras clases son con modalidad taller, vinculados a, por supuesto, contenidos específicos de la asignatura. Uno de ellos fue el reconocimiento de sustratos, para luego poder también plantear en su intervención paisajista qué diferentes componentes estaban proponiendo para los sustratos de esas plantas nativas que iban a incorporar. Y también realizamos trabajos individuales y colaborativos, como por ejemplo que vemos en pantalla una de las fichas de tipología vegetal de plantas nativas realizados por uno de los alumnos. Buen día. Quisiera hacer una pequeña pausa para algunas reflexiones que tienen que ver con este trabajo, porque tienen que ver también con lo que está ocurriendo a nivel planetario, y de lo cual todos ustedes son conscientes. O sea, voy a repetir cosas que todos ustedes conocen. Esta carta de Francisco está destinada a toda la gente de cualquier credo, y además tiene una cuestión interesante, y es que está basada en los conocimientos científicos. O sea, dentro del reconocimiento actual del impacto antrópico en muy diversos campos que están provocando un cambio global importante, que podríamos ejemplificar como cambio climático, por un lado, que todos conocemos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación química, los flujos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo, por ejemplo, o el cambio en el uso de la tierra. En todos estos cambios, de acuerdo al Centro de Resiliencia de Estocolmo, ya hemos superado el límite planetario. O sea, es una llamada de atención. Ellos identificaron 9, o sea, hay otros más, o sea, acidificación de océanos, pérdida de fuentes de agua potable, etc. Esto en cuanto a los cambios que estamos reconociendo, y desde aquella llamada de Henri Thoreau del siglo XIX hasta pasando por todo el siglo XX, etc., con numerosas personas que han de alguna manera nos han llamado la atención sobre esta temática. Hoy la cuestión es más crucial, como todos ustedes conocen. Y en ese marco existe lógicamente esta propuesta, esta carta, en la cual Francisco interviene colocando no solamente el aspecto que nos preocupa a todos desde el punto de vista de lo que ocurre en el planeta en sí, sino lo que nos ocurre a los seres humanos básicamente. O sea que no nos enfrentamos, como dice él, a dos crisis separadas, una que es de carácter ambiental y otra de carácter social, sino a una sola que es social y también ambiental. En esa carta él nos expresa diversas cuestiones que están allí expresadas, como la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, o sea, una dimensión social, además de todas las crisis que habíamos nombrado recién. Y hay distintas propuestas, no las vamos a leer, pero bueno, van hasta un cambio en el estilo de vida, por supuesto, que es el que debiéramos llevar adelante. Y algo importante, pensar en las generaciones futuras y en el bien común. Eso ya lo vamos a ver ahora. Y para eso él propone que si no existe solidaridad en este momento, tampoco la vamos a tener para las generaciones futuras.
En este caso en particular, uno de las partes de esta carta habla sobre una propuesta que es la de la ecología integral. La ecología integral en realidad es una propuesta que ya tenía sus antecesores, pero acá tiene algún agregado que puede ser de interés. O sea, ya hablábamos de Jacques Maritain, por ejemplo, el filósofo francés que propuso el humanismo integral, y tuvo en realidad muchísimo impacto en uno de los cambios que hizo la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II, pero también Thomas Berry, por ejemplo, que nos habla él propone una era ecozoica, o sea, una era de superación de la tecnología, y es muy interesante esta propuesta. También Berry, que es un sacerdote, era un sacerdote, también propone el importante rol de la ciencia en este cambio que debemos realizar, que también lo toma Francisco. Otro antecesor, digamos, de esta propuesta de una ecología integral con todas las partes que ustedes alcanzan a leer allí fue un teólogo, Leonardo Boff, un brasilero, quien está incorporada incluso una de sus frases, grito de la tierra, grito de los pobres, en la encíclica. Y es interesante que Leonardo Boff lo que hace es, a la dimensión material, básicamente, ecológica, lo que hace es sumarle la económica, la social y la política, y lógicamente una dimensión espiritual, y caracteriza a toda esta propuesta como con necesidad de aplicación práctica. Francisco toma todas estas cuestiones, y especialmente la cuestión también de una aplicación práctica de esta propuesta. La idea es justamente entonces llegar al bien común y de alguna manera interceder por las generaciones futuras. Para eso toma en cuenta una ecología que es de carácter social, económico, ambiental, cultural y de la vida cotidiana, o sea, todas esas a la vez integradas. Lógicamente, hubo antecesores también desde el punto de vista de la parte teológica, que fueron los dos papas anteriores a él. Tenemos que sumar a esto, por supuesto, la visión actual, que es de carácter sistémico y complejo en general, y interdisciplinar, por ende, y también de carácter holístico o integral. Todo eso tuvo que ver en esta propuesta de la ecología integral. La idea de Francisco en este caso es entonces ver cómo restaurar la armonía entre el hombre y la naturaleza, por un lado, el hombre y los demás seres humanos, el hombre quiero decir el ser humano en general, y el hombre con su aspecto espiritual, y esto es lo nuevo también. O sea, el aspecto de aplicación respecto de algunas otras propuestas que hubo de ecología integral. O sea, incorporar el aspecto espiritual también, ¿sí? O sea, el aspecto social y el aspecto espiritual. El aspecto social, económico y ambiental, también el cultural, que es algo nuevo, y de la vida cotidiana, pero todo imbuido por la cuestión espiritual, que también es parte del ser humano. Entonces, para finalizar, lo que hemos puesto allí, nuestra preocupación por las generaciones futuras no solo debe asegurar el ambiente adecuado o necesario para la vida, en la dimensión biológica, o sea, también física, sino también proteger la cultura, y esto tiene que ver un poco con lo que nos acoge hoy en este ámbito, la cuestión patrimonial, por ejemplo, esta cultura en toda su riqueza, que es esencial para un auténtico desarrollo humano e integral. Y esa es justamente la finalidad que creo que podemos rescatar de la propuesta que ha hecho en la carta encíclica el Papa, colocando la naturaleza digamos, en sentido invertido a cómo se hace hoy. Hoy tenemos a la economía dominando absolutamente a la sociedad y la cultura, y la naturaleza está dentro del todo. Debiéramos de alguna manera invertir esas miradas y considerar que somos parte de la naturaleza. O sea, que todos estamos conectados con todos también. Es eso, Mauro. Gracias. Bueno,
con lo que Hugo nos ha expresado, que de alguna forma es estos principios los que llevamos nosotros al aula, considerando que la investigación, en este caso en paisajismo sustentable, tiene que ver con la experiencia de los alumnos, tiene que ver con la formación de los docentes y con devolverle a la comunidad este producto, este aprendizaje y generar conciencia tanto en los alumnos como en aquellos que se acercan a conversar con nosotros el tiempo en que se desarrollan estos proyectos. También tenemos bases metodológicas para la reconversión ecológica integral de un espacio museográfico. Es un proyecto concreto que tiene que ver con el diseño de un jardín de esculturas para el propio museo de la universidad, en la que participamos aquí, esto que estamos hablando en estos minutos, que tiene que ver o está inserto con una estrategia de mitigación del cambio climático basada en el patrimonio, que es, digamos, el centro de esta investigación, con transferencia hacia un edificio, hacia un conjunto de la propia universidad. La siguiente. Entonces, para el diseño de este jardín se realizó una breve encuesta dirigida a las autoridades del propio Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico y a las autoridades del Colegio Mackay, que comparten la sede, con el fin de identificar las actividades y los distintos públicos que utilizan este espacio y pensar posibles nuevas actividades y nuevos públicos para el Jardín de Esculturas. En la actualidad, este espacio al aire libre se utiliza como un ámbito de exhibición de esculturas y también como un espacio para dictar algunas clases. Y asimismo, cuando se realizan eventos en el patio central del colegio, algunos de los estudiantes utilizan este espacio para preparar las intervenciones y realizar ensayos. Entre los posibles usos futuros se encuentran la posibilidad de la realización de presentaciones corales, espacios para descanso y espacios para recreación. A partir de la modulación del solado existente, en el proyecto se definieron 4 sectores: un sector para un escenario, un sector de espacio para el patio, pérgola y descanso. La propuesta de diseño incluye la incorporación de plantas nativas y de equipamiento sustentable en cada uno de los sectores según la función, así como la exposición de obras de arte integradas en todos los sectores que estábamos mencionando. Específicamente, si querés volver a la diapositiva anterior, Mauro. Ahí está, gracias. Se propone la incorporación de equipamiento de aluminio y de hormigón alivianado con piedra plástica para permitir el descanso de las personas que visiten este espacio y también que puedan desde allí contemplar las obras de arte que van a estar exhibidas y que forman parte del acervo del museo. También proponemos la creación de cazuelas para plantar estos árboles y especies nativas que se proponen introducir, y también algunas trepadoras en el sector de la pérgola. Una superficie en los bloques Garden Block para aumentar la superficie absorbente del patio. Se propone entonces el diseño de una pérgola y también unas tarimas modulares para el sector específicamente de escenario, que puedan de todas maneras ubicarse en otros sectores del patio si se lo desea también. Modulares y móviles sería el concepto, realizados con maderas biosintéticas. También proponemos recuperar parte del solado existente y todas las carpinterías que dan hacia este patio interno del edificio. La incorporación de rampas premoldeadas de hormigón para garantizar la accesibilidad desde lo que es el museo y la facultad y los diferentes espacios que rodean este patio de forma accesible. En síntesis, bueno, todos los materiales de equipamiento los proponemos desde la sustentabilidad, son de origen local, de alta durabilidad, tuvimos en cuenta que tengan un bajo impacto ambiental y bueno, esperamos evitar generar residuos durante la concreción de este proyecto y también de hacer una verdadera optimización de los diferentes materiales desde la propuesta del diseño. En pantalla vemos algunas imágenes que reflejan algunas de inspiración y otras del equipamiento concreto y también de relevamiento del espacio y de los distintos superficies que pensamos conservar entonces. Como ustedes saben, los jardines urbanos colaboran en la absorción de dióxido de carbono, disminuyen el efecto de isla de calor urbana, aumentan la permeabilidad
de las superficies, reduciendo las inundaciones, al mismo tiempo que suministran aire y aguas limpios, conservan la biodiversidad y el patrimonio, y por este motivo entendemos que constituyen estrategias de mitigación del cambio climático basadas en el patrimonio. En este proyecto en particular, se propone la creación de un jardín urbano con la incorporación de especies vegetales nativas de la región rioplatense, y algunas de las especies que seleccionamos de porte rastrero son salvia guaranítica, salvia rastrera y Santa Lucía. Luego, como trepadoras, se propone incorporar el tasi, como arbustos, mariposera, cendecampo y saúco, y luego como árboles de pequeña magnitud, pezuña de vaca, anacahuita y fumo bravo. Allí estamos viendo en pantalla algunas de las fotografías de estas especies y las fichas de tipología vegetal que realizan los estudiantes de la asignatura Arquitectura, Paisaje y Patrimonio. Como resultado de este proyecto de investigación, también estamos desarrollando un proyecto de extensión universitaria que tiene por finalidad divulgar los impactos del cambio climático en la región y capacitar a los participantes en el diseño de estrategias de adaptación y mitigación basadas en la protección del patrimonio cultural y natural. Participan de este proyecto docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño y también del Colegio Preuniversitario Mackay, que pertenece a la Universidad Católica de La Plata, y una de las extensionistas de este proyecto es la profesora Virginia Pérez, que nos va a comentar brevemente las actividades que están desarrollando con los estudiantes del colegio. Bueno, buenos días. Con los alumnos y con las alumnas de segundo año del Colegio McCain, lo que vamos a realizar es poner a germinar diferentes semillas de plantas nativas, teniendo en cuenta la cubierta, digamos, el tegumento de cada semilla y realizando algún tratamiento en los casos que requieran, donde la cubierta, digamos, proteja la germinación y sea dura, no sé, por ejemplo, realizando lijando en algunos casos el tegumento, o poniendo directamente a germinar digamos, en un recipiente. Una vez que la semilla germina y que los alumnos y las alumnas puedan observar la radícula, sí vamos a hacer el proceso de siembra en recipientes reciclados, como por ejemplo frasquitos de yogur, y vamos a ir observando el crecimiento de las plántulas, y cuando el tamaño sea correcto le vamos a ir pasando a recipientes mayores. Bueno, y eso es básicamente lo que vamos a ir realizando con los alumnos y con las alumnas. Muchas gracias. Y en particular con los estudiantes de la facultad, realizamos una primera visita al museo que estuvo enfocada en el reconocimiento de los distintos espacios de exhibición, tanto de las salas como del patio de esculturas. También se contó con la presencia de profesores que nos están asesorando en este proyecto durante el recorrido. Se llevaron a cabo tareas de campo y también el procesamiento de la documentación relevada en tareas de gabinete en el Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio. Se realizó un relevamiento específico de los distintos sistemas que conforman la envolvente de este espacio, y se conversaron posibles acciones a realizar desde arquitectura y desde el paisajismo para refuncionalizar este patio como jardín de esculturas. También se realizaron visitas al Ecoparque y al Jardín Botánico Carlos Tais, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí se realizó el reconocimiento de especies vegetales nativas y se analizó el ecosistema de la región. En específico, en el Ecoparque se participó de una visita guiada por los diferentes senderos que nos permitió identificar la flora y fauna silvestre, y también nos comentaron diferentes programas que se están llevando adelante desde Ecoparque para la restauración de diferentes ecosistemas, incorporando la plantación de nativas. En el Jardín Botánico se realizó la visita recorriendo especialmente el sector de Argentina,
Y bueno, siguiendo los diferentes códigos QR que están disponibles en los senderos, se pudo acceder al sendero Flora Nativa que promueve este jardín botánico, y allí conocimos específicamente las especies que se encuentran en el jardín. También realizamos una visita al vivero de triple impacto, que se llama Vivera Orgánica, ubicado en el barrio Rodrigo Bueno, también en Cava. Y bueno, allí adquirimos algunas plantas nativas que luego serán plantadas en el patio de esculturas. Durante la visita educativa que realizamos en el Parque Ecológico en La Plata, también tuvimos la posibilidad de recolectar semillas de plantas nativas, y a través de las gestiones que realizamos con el vivero del Ecoparque de Buenos Aires y con el grupo de árboles nativos de la ONG Aves Argentinas, fue posible recibir la donación de distintas semillas de especies vegetales nativas, que son las que se están utilizando en las actividades con los estudiantes del colegio y de la facultad. También se realizó la capacitación sobre sustratos y formas de propagación de especies vegetales, y de esta forma los participantes pudieron adquirir conocimientos sobre especies vegetales rioplatenses, las características de los distintos tipos de sustratos y algunas técnicas para la reproducción de estas plantas. También se les brindó a los estudiantes materiales y semillas que van a utilizar en la realización del proceso de germinación, y finalmente se va a coordinar la realización de una acción climática colectiva a partir de la incorporación de muchas de estas plantas en el jardín de esculturas del museo, y por todo esto consideramos que esta acción colectiva constituye una estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático basada en la conservación del patrimonio cultural y natural. Y ya para ir finalizando, a modo de síntesis podemos indicar que la realización de estos proyectos colaboran con el alcance de una serie de objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ya que los estudiantes que participan de estos proyectos adquieren conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, y también capacidades para combatir el cambio climático. El jardín urbano colabora en la gestión sostenible del agua, a partir de acumular agua de lluvia y reducir el consumo de agua potable para riego. Los proyectos presentados tienen como resultado la protección del patrimonio cultural y natural en nuestra localidad, e implican una inversión económica de la propia universidad para su realización, al mismo tiempo que la reconversión de espacios de exhibición a cielo abierto proporciona acceso universal a un nuevo espacio verde en la ciudad y constituye una estrategia de reducción del riesgo de desastres a partir de la mitigación y adaptación frente al cambio climático. Entendemos que la creación de este jardín urbano con especies nativas permite restaurar el ecosistema originario deteriorado por el proceso de densificación urbana, y fomenta las acciones entre esferas privadas y de la sociedad civil, como las que hemos realizado a partir de distintos convenios con ADIMRA, ICOMOS, CICOP, y también permite que participemos de alianzas globales como son Climate Heritage Network, por ejemplo. Muy bien, entonces, como reflexión final, la protección y promoción de la diversidad cultural y natural son los principales desafíos del siglo XXI. En este sentido, los museos y las colecciones constituyen los medios principales por los que se salvaguardan los testimonios tangibles e intangibles de la naturaleza y las culturas humanas. Esto es una recomendación de UNESCO del año 2016 relativa a esta protección y promoción de museos y colecciones centradas en la diversidad y en la función que tienen en la sociedad. Y para acción climática, entonces, ambición, adaptación y mitigación. Tratamos de insuflar estas ideas en las generaciones futuras, en los estudiantes de los colegios preuniversitarios, en los estudiantes de nuestra Facultad de Arquitectura, para que sean activos partícipes de la conservación de la casa común. Muchas gracias a todos, y con esta ponencia culminamos este segundo capítulo del seminario. Ahora atendemos las preguntas que puedan surgir entre los presentes. Sí, Jorge, adelante. Bueno, si me permiten, dos preguntas. Una en el proyecto de Atocha y Camposanto. Creo que quedó clara la participación del posgrado,
pero no escuché o se me pasó si participa también el grado y en ese caso en qué forma. Y por otra parte, ya que hago las dos preguntas a Lelia y Moff, si han trabajado sobre el tipo de mantenimiento que requiere el sistema, y por ejemplo en la aplicación en Altagracia. Esas dos preguntas. Perdón, permiso, entonces empiezo por la primera que hace referencia al proyecto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente yo no lo mencioné, pero en la cátedra de la facultad, de la carrera de arquitectura, en la que me toca participar con otros profesionales, que se llama Ambiente y Arquitectura, tiene una dinámica de taller, donde año a año lo que hacemos es digamos, definir una problemática territorial y trabajar un sistema de, primero, diagnóstico, luego identificación de problemas y luego de proyectación. Y, digamos, año a año va cambiando el área territorial que nosotros definimos, y estos dos casos de estudio que yo mencioné los hemos trabajado en ese contexto también, digamos, ¿no? Es interesante la diferencia entre los estudiantes de grado y los estudiantes de posgrado en el abordaje de la problemática, ¿no? Porque quizás los estudiantes de grado tienen una aproximación más asociada, una aproximación más creativa en la propuesta de, o por lo menos promovemos que tenga una aproximación más creativa en la propuesta de soluciones, ¿no? Mientras que en el posgrado nos enfocamos un poco más en, digamos, en el análisis de evidencia, indicadores, un poco más en profundidad, digamos, en lo que es la medición de los indicadores, de los resultados, ¿no? Hay como dos perspectivas de análisis del mismo territorio, de la misma problemática, pero desde dos enfoques, ¿no? Así que no, le agradezco mucho la pregunta, porque me dio la posibilidad de contar esto también. Jorge. Muy bien, no sé, Lelia, adelante. Sigo yo. Aprovecho a contar que la diferencia de mantenimiento entre el techo verde solo, que en realidad está pensado como para que no haya mantenimiento, y el techo biosolar es el mantenimiento de los paneles fotovoltaicos. Justamente en el diseño, si ves, que haya movilidad entre el set de paneles es lo más importante, que haya un lugar donde uno pueda pasar. Cuando el año pasado lo presentamos en la Bienal, habíamos pensado una estructura para caminar, que puede ser, bueno, ustedes saben más de materiales que yo, pero como una veredita entre una parte y la otra, que puede ser de cualquier material, y en realidad lo que estamos tratando de hacer ahora en Altagracia, que la misma bandeja con planta sea transitable, es decir, poner, como yo te dije, la fila, entonces podamos caminar por ahí para que sea más orgánico y también para que absorba más el agua de lluvia y el sistema no se corte en una bandeja y la otra. Y aprovecho también a responderle a Lisette, que veo que escribió en el chat, porque Lisette dice cómo se implementan las cubiertas verdes y con paneles para que no interfieran en el patrimonio. Y acá yo, el video que está dentro del link, si ustedes entran ahí a donde les pasé el de los techos biosolares, está cómo instalamos en el edificio municipal, que es un edificio, es patrimonio histórico, el Palacio 6 de Julio de Córdoba. Si ustedes se fijan, esta es la 10ª planta, acá está el departamento de arquitectura, en esta construcción sobre la terraza, diríamos, y lo que queda acá, si ustedes se fijan, esta parte también son 70 y pico de metros de techo verde, como en una C, con dos partes chiquitas,
Y acá lo que no se ve en el vídeo que instalaron después son paneles fotovoltaicos solos. Nosotros esto lo instalamos en 2019 y en 2020 más o menos, o fines de 2019, instalaron los paneles. La estructura de los paneles, con vigas y viguetas y demás, la verdad que es como más compleja y yo diría, no sé cómo hicieron, si lo tuvieron que abulonar a la losa. Nosotros acá lo muestro porque este sistema de bandejas, que se está construyendo, diríamos, te permite, primero, teóricamente la membrana en esta parte duraría más que en esta, porque el agua de lluvia, la radiación no impacta directamente. Si hay que desarmarlo, se saca fácilmente todo, una bandeja o lo que fuera, no hay ningún problema de humedad. Distinto es el sistema de capas. Si el sistema de capas de techo verde lo construís mal, puede haber alguna infiltración hacia abajo. Este sistema, que quizás cueste un poquito más explicarlo, está pensado como para que eso no suceda. Entonces no impacta de ninguna manera en la parte de patrimonial del edificio. La única cautela que tuvimos que tener es justamente en la parte de no poner sensores, que sí lo hicimos en las aulas de la facultad, sensores que perforen la losa. Y si acá los paneles fotovoltaicos estarían puestos con el techo verde, no habría que abulonarlos como lo hicieron al costado, los paneles fotovoltaicos solos, de este costado. Y tuvieron yo creo que la construcción no tuvieron en cuenta la cuestión patrimonial del edificio y demás. Esto es como lo veo yo para el mantenimiento y el cuidado también de la parte patrimonial de los edificios. Muy bien, muchas gracias, Lilian. Bueno, está Daniel Cossack, que ha levantado la mano. Muchas gracias. También una pregunta para Lelia. Primero, felicitarla por su trabajo. Y una pregunta quizás muy específica, interesada, porque ahora estoy en un proyecto en donde estamos intentando también medir el carbono fijado, el carbono secuestrado por vegetación y las emisiones evitadas de distinta forma. Y me interesaba preguntar un poco más, Lelia, que me quedó claro la parte que explicaste de las emisiones evitadas por el aporte de la energía solar, y bueno, que está reemplazando, entre otras cosas, aire acondicionado. Decías también que está el aporte del carbono secuestrado por la vegetación. Nosotros tenemos mucha dificultad para encontrar bibliografía consistente. Por ejemplo, no sé si en el caso de ustedes encontraron una distinción entre, por ejemplo, ese tipo de vegetación en tierra o en planteras. Bueno, un poco más de detalles, si podrías. Por supuesto, sé que el tiempo es breve, pero quizás después lo podemos continuar. Si es el valor que daba era 70, un poco menos de 70 kilogramos de CO2 por metro cuadrado, me imagino que es al año. Bueno, si podías expandir un poco más eso, que me interesa mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo ahora me tengo que conectar a un tribunal de tesis porque yo le he dicho a Mauro que hasta la 1 podía. Trato de resumirlo para todos porque quizás sirva y después, Daniel, nos hacemos una reunioncita. Buenísimo, muchas gracias. De fijación de carbono hay dos grandes cuestiones importantes. Nosotros, por ejemplo, si tomamos la de Luzda, la de la agencia del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, ellos tienen un software con bastantes ecuaciones de NOAC y demás, pero siempre hablando del estrato arbóreo. Y acá tenemos dos cosas que diferenciar. La fijación anual en el estrato arbóreo sucede hasta que tome el punto de equilibrio. Bueno, acá lo puede explicar mejor nuestro biólogo Colombo, Fede. Viste que la fijación de carbono en el árbol sucede hasta el punto de que un bosque se estabiliza y no fija más. Pero, mientras tanto, puedes ir calculando la fijación anual y la almacenada.
Fede debe saber un montón, hay un montón de ecuaciones para el estrato arbóreo. Hay muchas del hemisferio norte, y para nuestras especies no hay tantas, hay muy pocas. Sí digamos, hay ecuaciones estándares, sobre todo que tienen en cuenta la altura del árbol, el diámetro de la altura de pecho y la edad. Después te vas un poco más específico cuando ves la densidad de la madera y todo lo demás, son las más específicas. Pero para un cálculo estimado tenés eso. Nosotros sí encontramos mucha dispersión en el estrato herbáceo, arbustivo y las gramíneas. Mucha dispersión de bibliografía o fórmulas donde poder calcular. Nosotros básicamente en el techo verde lo hicimos a través del peso seco de la planta, o sea, lo medimos con la planta para esta publicación. Cuando veis realmente, pues hacerlo. Hicimos obviamente de la parte aérea, hicimos del sustrato. Si te vas a la norma, la IPCC te dice que el sustrato, o la raíz y el sustrato, o la raíz y el suelo, fija el 50% de lo que fija el estrato aéreo, dice la directriz de la IPCC, y en la realidad se da parecido, se da que casi el 50% de lo que, si vos calculas un peso de fijación en la planta, el suelo y la raíz, ese complejo, es aproximadamente el 50% de la parte aérea, eso es así. Nosotros la medimos directamente por el peso seco. Y obviamente que también calculamos en laboratorio la del sustrato. Y también tenés los sensores de dióxido de carbono, que podés también calcularlo de esa manera, pero eso es bastante complejo, poner el sensor bien, dónde lo pones, en qué parte del árbol o de la planta, y también lo podés inferir por lo que se llama el LAI, o sea, toda la parte de arquitectura de la planta, o sea, a través de otros indicadores podés sacar eso. Concretamente, de la parte arbórea está bastante definido, y hay ecuaciones así que sin irte a la densidad de la madera podés sacar una estimación perfecta de lo que se está fijando. De la parte herbácea nadie le da mucha importancia de lo que fija la planta, pero yo creo que es un aspecto a considerar fundamentalmente para tomar conciencia de que está fijando carbono y otros contaminantes, porque nosotros no tenemos que olvidar que en las ciudades también fijamos o absorbemos otros contaminantes atmosféricos. Obviamente que de esos kilogramos por metro cuadrado, la mayor parte estaría dejando de emitir, o sea, no va por la parte no herbácea o arbustiva la fijación, porque no es tanto. Pero sí creo que es importante validar. Lo de los sensores de dióxido de carbono no lo hemos probado, por eso te digo, si la fijación directa, tenés que colectar la planta, o sea, matarla, o sea, nosotros justamente estábamos a final de ensayo y lo tomamos en 3 techos. En el de la universidad, de la municipalidad, y en el otro extremo de la ciudad, o sea, tomamos 3 puntos de la ciudad de Córdoba, y teníamos la misma vegetación y podíamos comparar. Y la media también, bueno, era comparable. Pero yo creo que lo bueno de esto es que te lleva a poner digamos, sobre los criterios que hay en común, probar específicamente la parte que vos tenés, y creo que vale la pena justamente para revalorizar las otras especies que forman parte de los estratos, que prestan otros servicios ecosistémicos, porque no es lo mismo trabajar como superficie absorbente, como dice Daniel, no es lo mismo que haya solo árboles, o que el árbol esté mirado en el volumen, con arbustivas y herbáceas que forman el efecto esponja de otra manera. Entonces, bueno, esa creo que es un poco la mirada desde la parte urbana que tenemos que transmitir. Así que nada, hay que seguir trabajando en eso. Y para colaborar, Daniel, contá conmigo. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Bueno, vamos a pasar Gracias. entonces ya a la siguiente sesión de ponencia. Mauro, te paso la palabra.